Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso del padre Hans Smith, un sacerdote con un pasado lleno de sombras, una ciudad en la que surgen rumores inquietantes y un hallazgo verdaderamente escalofriante a orillas del río. Todo apuntaba a una historia de pasiones prohibidas, identidades falsas y un misterio que se volvía más oscuro a cada nuevo descubrimiento. A veces la persona de la que menos sospechas es la que esconde el mayor secreto. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso del padre Hans Smith. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Nos transportamos a los inicios del siglo XX, pasando primero por Alemania para después dar el salto a Estados Unidos. Os aviso que este es un caso muy delicado, así que si sois de estómago sensible, tenedlo en cuenta. Pero empecemos por el principio. Hans Smith nació en 1881 en la localidad bávara de Aschaffenburg. Su familia tenía dos vertientes religiosas diferentes. Su madre era católica y su padre protestante, algo que supuestamente generó tensiones añadidas. Sin embargo, lo verdaderamente duro de su infancia fue el entorno rígido y colérico en el que creció. Su padre se excedía físicamente con él con frecuencia, instaurando un ambiente de miedo permanente. Desde muy pronto, Hans mostró aficiones bastante oscuras. Desarrolló una fijación extraña por todo lo relacionado con el fluido vital y la carencia de extremidades y otras partes del cuerpo, llegando a hacer cosas bastante estremecedoras. Siendo apenas un niño, terminó con la vida de unos gansos de la familia y se guardó sus cabezas en los bolsillos, como si tal cosa. También se pasaba horas en el matadero local contemplando escenas que habrían sido demasiado impactantes para cualquiera de su edad. Para muchos allegados, estas conductas eran un claro indicio de que algo en él no iba nada bien. A pesar de todo, Hans consiguió terminar sus estudios obligatorios y llegó a cursar teología, asegurando que aspiraba a convertirse en sacerdote católico. Sin embargo, no parecía comulgar demasiado con la honradez, dado que fue arrestado por la policía bávara por falsificar diplomas para estudiantes que habían suspendido sus exámenes. Este fraude salió a la luz tras una investigación exhaustiva que evidenció cómo él fabricaba documentos oficiales para que alumnos reprobados aparecieran como aprobados. Este delito indignó a la comunidad educativa, que exigió mano dura con él. El padre de Hans, asustado por la gravedad del caso y tratando de protegerlo, contrató a un abogado hábil, que alegó que los actos de su hijo se debían a un posible desorden psicológico y que la procedencia familiar con problemas de salud mental reforzaba esta hipótesis. De este modo, las acusaciones se retiraron. Aún así, quedaba la duda de si Hans era moral o psicológicamente apto para ejercer como sacerdote. Él afirmaba haberse ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1904, asegurando que el obispo alemán Bishop Kirsten había llevado a cabo esta ordenación de forma privada. Lo más curioso es que Hans siempre añadía que en realidad la auténtica ordenación sucedió la noche anterior, cuando según su relato se le apareció en una visión Santa Isabel de Hungría, aquella noble del siglo XIII conocida por su labor caritativa. Contaba Hans que ella le puso la mano encima y pronunció: «Te ordeno sacerdote», rodeada de una luz divina que iluminó toda la habitación. En los años siguientes, Hans desempeñó funciones eclesiásticas en varios lugares remotos de Alemania. Durante su estancia en las parroquias de Burgel y Solm, comenzaron a surgir acusaciones bastante oscuras. Se rumoreaba que había tenido conductas inapropiadas con monaguillos y que mantenía relaciones con varias mujeres de la congregación. Incluso se decía que solía acudir con cierta frecuencia a entornos en los que se ofrecía compañía a cambio de dinero, lo que causó una gran conmoción entre los feligreses. Al final, la diócesis
no encontraba parroquia que lo quisiera aceptar por todos estos escándalos, así que en 1909 Hans emprendió viaje a Estados Unidos en un intento de dejar atrás su mala fama. La primera asignación de Hans en suelo estadounidense fue en la iglesia de St. John, en Louisville, Kentucky. Allí sus sermones, bastante fuera de lo común, generaron una gran incomodidad entre los feligreses y los otros sacerdotes. No tardó en surgir fricción porque su modo de interpretar las escrituras resultaba excéntrico y recargado, lo cual acabó forzando su traslado a otra parroquia, St. Boniface, en Nueva York. En 1912 conoció a una joven que trabajaba como ama de llaves en la rectoría de St. Boniface, Anna Aumüller, procedente del Imperio Austrohúngaro. Al principio, Anna se sentía tranquila con él, pensando que su condición de sacerdote garantizaba un límite claro. Pero pronto Hans dejó de esconder su atracción romántica y ella terminó sucumbiendo a sus propuestas, dando lugar a una relación ilícita. Por si fuera poco, Hans también había entablado una relación secreta con un dentista local, Ernst Muret. Así que trataba de compaginar ambas vidas sentimentales mientras se trasladaba a otra iglesia, St. Joseph's en Harlem. Para demostrarle a Anna que supuestamente era serio en sus intenciones de dejar el sacerdocio, se inventó una especie de ceremonia matrimonial privada y hasta escribió sus nombres en un certificado de matrimonio, un gesto simbólico que pretendía convencerla de sus planes. Sin embargo, Hans empezó a comportarse de manera cada vez más impredecible. Llegó a decirle a Anna en plena iglesia que creía haber recibido un mandato divino para ofrecerla en sacrificio. Ella se quedó horrorizada, lo tildó de enajenado y se lo contó a una amiga. Poco después, Anna le informó de que estaba embarazada, algo que incrementó la tensión en su ya frágil relación. La noche del 2 de septiembre de 1913, Hans ofició la misa vespertina y se aseguró de dejar el altar preparado para el día siguiente. A partir de ahí, Anna dejó de aparecer por la iglesia. Nadie la vio regresar y se extendió la preocupación por su desaparición. El 6 de septiembre, unos niños que jugaban cerca de los baños de Clayton, a orillas del río Hudson, se encontraron con algo aterrador: el torso de una mujer joven, sin cabeza ni piernas. Estaba envuelto en una almohada manchada de fluido y en una sábana muy sucia, parcialmente enterrado en la arena. Al parecer, el responsable se había marchado con prisas, quizá por miedo a ser descubierto. La policía trasladó el torso al depósito de Hoboken, donde los médicos dedujeron que la víctima era una mujer que había llevado una vida cómoda, a juzgar por el cuidado de sus manos y su piel. 2 días más tarde, el 8 de septiembre, apareció otro fragmento del cuerpo femenino en North River, cerca de la terminal del ferry. En esa parte, envuelta en una funda de almohada blanca con un bordado de la letra A y un diseño floral, habían utilizado un pedrusco de unos 5 kilos a modo de lastre, además de un papel de embalaje pesado y un trozo de periódico de Nueva York del 11 de agosto. Los forenses determinaron que ambas partes pertenecían a la misma persona, de unos 26 años, estatura media y complexión similar. La policía prestó especial atención a la etiqueta de precio aún adherida a la funda de almohada. Siguiendo la pista, descubrieron que provenía de una fábrica textil de Newark que vendía sus productos exclusivamente a un comercio de Manhattan, la mueblería George Sachs. Allí, el principal detective de Manhattan, el inspector Joseph A. Fourot, revisó los recibos y dio con un nombre: A. Van Dyck, quien el 26 de agosto de 1913 había comprado un colchón, un somier, almohadas y fundas, enviados todos a un apartamento del número 68 de Bradhurst Avenue. Tras montar una vigilancia sin éxito, la policía decidió entrar a la fuerza en el piso y se topó con un escenario realmente extraño. Las paredes mostraban manchas secas de fluido vital y encontraron un cuchillo grande con restos muy evidentes de uso violento. Además, había ropa con la inscripción A. Van Dyck y cartas dirigidas a un tal H. Smith. Múltiples documentos indicaban además que la joven Anna Aumüller había residido allí y que en la actualidad trabajaba como ama de llaves en la iglesia de St. Boniface. De allí, según les dijo el sacerdote John Brown, Anna se había mudado recientemente a St. Joseph's al mismo tiempo que se trasladó Hans. Aunque era muy tarde, el inspector Fourot quiso ir a St. Joseph's de inmediato. Tocó hasta que el padre Daniel Quinn le abrió y juntos se dirigieron a la habitación de Hans, donde lo encontraron durmiendo. Al despertar, sin mucha conmoción, dijo algo que dejó helados a todos: la hice desaparecer porque la amaba.
Confesó cómo había dado fin a la vida de Anna y cómo había procedido a separar el cuerpo en partes. Fue un relato tan crudo que el padre Quinn quedó en shock. El juicio contra Hans Smith arrancó el 8 de diciembre de 1913, con el juez Foster a la cabeza. El caso suscitó un enorme revuelo porque la idea de un sacerdote implicado en semejante acto resultaba estremecedora. La defensa de Hans argumentó que estaba enajenado y que no comprendía la magnitud de sus actos, llegando a exponer testimonios de su carácter explosivo y su supuesta doble personalidad, con voces que, según él, le ordenaban a obrar así. El psicólogo principal de la defensa, el Dr. Smith Eli Jelliff, alegó que Hans tenía al menos 60 familiares con problemas mentales, lo cual apuntaba, según él, a una fuerte predisposición hereditaria. La acusación, sin embargo, insistió en que todo estaba planificado de antemano y que Hans había diseñado cuidadosamente la forma de terminar con Anna, deshacerse del cuerpo y cubrir sus huellas. Para la fiscalía, Hans no estaba incapacitado, sino que actuó con un claro propósito. El 30 de diciembre de 1913, tras 36 horas de deliberación, el jurado no consiguió llegar a un veredicto unánime y se declaró el juicio nulo. Esto no hizo más que aumentar la expectación. El segundo juicio comenzó el 19 de enero de 1914, con el juez Davis. En esta ocasión, la fiscalía presentó nuevos testimonios, como el de Berta Zeta, una criada de Ernst Muret, quien contó que Hans le había pedido que se hiciera pasar por Anna para contratar un seguro de vida por valor de $5.000, del que él sería el único beneficiario. De nuevo, los peritos de la defensa insistieron en la falta de cordura de Hans. Pero la acusación demostró evidencias de que Hans había montado un pequeño laboratorio de falsificación de dinero en el apartamento de Bradhurst Avenue y que incluso hablaba de crear un veneno para personas al final de su vida, con el fin de expedir certificados de defunción simulados. El 5 de febrero de 1914, tras 3 horas de deliberación, Hans Smith fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Cuando el juez dictó la pena capital, él declaró que prefería marcharse de este mundo antes que seguir viviendo. Fue enviado a prisión a la espera de que se ejecutara la sentencia. Su equipo defensor apeló, lo que retrasó la ejecución. Aún así, en diciembre de ese mismo año, Hans cambió su relato y afirmó que había fingido su locura durante el juicio, echándole la culpa a Ernst Muret y a un supuesto procedimiento que salió mal. Estas alegaciones no convencieron a nadie y el 18 de febrero de 1916, 2 años después de su condena, Hans fue conducido a la silla eléctrica. Sus últimas palabras, mientras lo amarraban, fueron para pedir perdón a todos los que hubiera ofendido y para su madre. Fue enterrado en Nueva York, sin que se revelara nunca el lugar exacto. Por si fuera poco, existían sospechas de que Hans podría haber estado implicado en otras desapariciones. Se le relacionó con la misteriosa marcha de una tal Helen Green, a quien decía haber conocido poco antes de la muerte de Anna y que supuestamente viajó a Chicago sin dejar más rastro. También afirmó estar casado con otra mujer, llegada a Estados Unidos, que igualmente se esfumó de forma extraña. Además, se mencionó el caso de un niño de 5 años llamado August Van Dyck, como las siglas que hemos escuchado antes, a quien Hans presentaba como su hijo y que un día simplemente dejó de aparecer. Más tarde la policía empezó a sospechar que podría haber estado implicado en la desaparición de una niña de 9 años llamada Alma Kellner, cuyo cuerpo apareció fragmentado y calcinado en el sótano de la iglesia de St. John en Louisville, el mismo lugar en el que Hans había servido. En esa ocasión, el conserje de la iglesia, Joseph Wendling, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, aunque fue indultado en 1935 y deportado a Francia, de modo que ¿quién lo hizo realmente? Además, resulta relevante destacar que Hans Smith está considerado el único sacerdote católico de Estados Unidos en ser ejecutado legalmente por asesinato, algo que sucedió cuando apenas contaba con 35 años. Este caso es uno de esos ejemplos en los que la supuesta confianza que da una figura religiosa hace que nos relajemos y no podamos imaginar que detrás se oculte algo tan sombrío. Lo cierto es que al final la historia de Hans Smith se convirtió en una de las más escandalosas de la crónica negra de principios del siglo XX, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Y por desgracia, Anna Müller nunca pudo librarse de aquel final tan trágico. Si realmente terminó con las vidas de las otras víctimas como se sospecha,
el padre Hans Smith sería un cura asesino en serie del siglo XX. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su aparente vocación y ordenación religiosa fueron genuinas? ¿O pensáis que constituían un simple disfraz para encubrir sus verdaderas intenciones? Decídmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a Killstar por proporcionarnos el vestuario para este vídeo. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a esos nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.